El año es 1944. Agosto. En las calles de París, la ciudad luz a punto de liberarse tras 4 años de oscuridad y ocupación. Para muchos niños españoles, refugiados de una guerra anterior, la llegada de los tanques aliados no es un rescate, sino un nuevo horror. Cuerpos blindados, hombres armados, solo conocen un uniforme, el del verdugo. El sonido comienza a devorar el silencio de la ocupación, un estruendo de motor que no se parece a nada. Son orugas chirriando sobre el asfalto, un ruido de metal pesado avanzando por las avenidas y callejones de la capital francesa. El pánico se propaga en los rostros de los adultos parisinos, una mezcla de terror y una esperanza tan brutal que casi duele. Pero para los niños del exilio, los hijos de la retirada, el miedo es puro y sin matices. Ellos no entienden la diferencia entre una Wehrmacht en retirada y un ejército de liberación en avance. Para ellos, solo existe el uniforme, el color caqui, los cascos de metal, las armas listas. El soldado es el invasor, y el invasor es la violencia. En el Boulevard Saint-Michel, un semi-oruga pintado con un nombre extraño y familiar cruza la línea. Se llama Guadalajara y es el primer vehículo blindado aliado en alcanzar el Ayuntamiento de París en la noche del 24 de agosto de 1944. Es un momento histórico. Los hombres a bordo son españoles republicanos, la vanguardia de la segunda división blindada de la Francia Libre. Sin embargo, para un niño escondido tras un cubo de basura, solo es una mole de acero que escupe pólvora y trueno. El trauma se ha codificado en el cerebro. Todo uniforme significa pérdida, encierro o hambre. El miedo congela a estos pequeños testigos. Muchos han crecido con el sonido de los bombardeos y las alambradas como horizonte. Han visto a sus padres y a sus hermanos marchar, desaparecer. Viven bajo la sombra constante del colaboracionismo y la Gestapo. Durante 4 años de ocupación, el rostro de la autoridad militar ha sido el rostro de la bota nazi. La llegada de cualquier tropa, incluso si porta la bandera de la Francia Libre, desencadena la reacción instintiva de un animal acorralado: esconderse y esperar el golpe. Entonces, en medio de la euforia caótica, el miedo se detiene. Un soldado, un hombre de rostro cubierto de hollín que habla en un idioma extranjero, quizás inglés o un español con acento catalán, se acerca a la boca de un callejón. Extiende la mano, no empuñando un fusil, sino algo envuelto en papel brillante. Es una barra de chocolate. Un pedazo de azúcar, una riqueza inimaginable para una infancia marcada por la escasez y los campos de internamiento. Ese simple acto de bondad, ese trozo de cacao, rompe de golpe el código del miedo. Por primera vez en la vida de ese niño, un hombre de uniforme no trae el castigo, sino la dulzura. El chocolate se convierte en el símbolo de un cambio de era. Es la primera prueba tangible de que la libertad venía en forma de militar y tenía un sabor increíble. Pero para comprender la profundidad de este momento, es necesario volver atrás, al origen de la herida, al comienzo de todo. El año es 1939, febrero. La Guerra Civil Española, el primer gran conflicto ideológico de Europa, toca a su fin con la victoria de las tropas nacionalistas de Francisco Franco. La derrota republicana desencadena el éxodo masivo hacia el norte, un evento que la historia llamaría la retirada. La caída de Barcelona en enero de 1939 precipitó una de las mayores crisis humanitarias de la Europa del siglo XX. Cerca de 500.000 de personas, soldados, políticos, intelectuales y familias enteras, se estamparon contra la frontera francesa, buscando desesperadamente asilo y refugio. La marcha fue épica en su tragedia. Bajo la nieve y el frío de los Pirineos, la gente caminaba con lo opuesto, cargando a los ancianos y a los niños. Entre los casi 500.000 exiliados, la cifra de niños y jóvenes era considerable, un ejército de infantes que huían de un país en ruinas hacia la incertidumbre. Muchos habían sido testigos directos de los horrores del bombardeo y el asedio. Cruzaron la frontera con la promesa de la República Francesa, pero lo que encontraron fue, en palabras de muchos, una traición. El gobierno francés, superado y temeroso de la amenaza roja, no abrió sus fronteras para el asilo, sino para el internamiento. Los refugiados fueron conducidos a campos improvisados en las playas del sur, como Argelès-sur-Mer, y más tarde a otros como Rivesaltes y Barcarès. Estos no eran campos de acogida, sino campos de concentración. Las condiciones eran infrahumanas. Miles de hombres, mujeres y niños fueron agrupados tras alambradas, sin apenas refugio en la arena, expuestos al frío y al viento. La falta de saneamiento, la disentería y la desnutrición se convirtieron en la norma. El gobierno francés los había clasificado como indeseables, y para los niños, que ya venían traumatizados de la guerra, el campo de refugiados se convirtió en el segundo trauma,
el que grabó a fuego la deshumanización y el encierro. Su concepto de autoridad militar y uniforme se selló en esos meses. El soldado era sinónimo de la alambrada, del vigilante armado que les negaba la dignidad más básica. Esta herida se profundizó. El año es 1940. Francia, que había prometido asilo, es rápidamente derrotada y ocupada por la Alemania nazi. El régimen colaboracionista de Vichy se establece en el sur, un aliado del fascismo que había vencido en España. De la noche a la mañana, los refugiados españoles se encontraron doblemente perseguidos. Sus guardianes franceses ahora servían, indirecta o directamente, a la causa de Hitler. Los campos se convirtieron en centros de clasificación para la persecución. Miles de republicanos fueron entregados a los nazis para ser deportados a campos de exterminio como Mauthausen. Aquellos que lograron escapar o permanecer en el sur ocupado, convivieron diariamente con el uniforme gris verdoso de la Wehrmacht. Los niños que antes veían al garde mobile francés como su carcelero, ahora veían al soldado nazi como la encarnación definitiva del terror. El terror se volvió visual y auditivo, codificándose en la imagen del soldado en uniforme. Cuando, años después, en 1944, los aliados entraron en París, no importaba qué bandera portaran, el niño español solo registraba una cosa: el uniforme, el casco, el peligro inminente. El año es 1939, febrero. La Guerra Civil Española ha terminado en el norte. La victoria del general Francisco Franco sobre la República se consolida. Más de 500.000 de personas, entre soldados, civiles y niños, huyen desesperados de la represión franquista hacia la única frontera abierta, los Pirineos. El invierno y la nieve se unen al terror. El trauma de los niños españoles no nació en París, sino en la huida desesperada de su propia tierra, un éxodo masivo que la historia conoce como la retirada. La caída de Barcelona en enero de 1939 había hundido el frente catalán, desatando una marea humana que ascendía a los Pirineos bajo el frío del invierno. Se estima que más de 500.000 de personas, entre soldados republicanos derrotados, familias enteras y civiles aterrorizados por el avance franquista, se dirigían a la frontera francesa. Era la supervivencia absoluta, escapar de la represión inminente del nuevo régimen que se cernía sobre España. En aquella columna sin fin, el futuro de la República se desvanecía en la nieve. Entre el lodo, los carros, los ancianos y los heridos, marchaban también los niños. Unos 34.000 niños habían sido evacuados de la zona republicana en expediciones oficiales desde el inicio del conflicto. Pero ahora, muchos más cruzaban la frontera de forma caótica, de la mano de sus padres, a pie. Las cifras varían, pero se calcula que solo a Francia llegaron al menos 20.000 niños evacuados a lo largo de la guerra, muchos de ellos en esta fase final del conflicto. Para estos jóvenes, la vida ya se había convertido en una serie de refugios temporales, bombardeos y el hambre constante. Una infancia robada por el estruendo de los cañones. La recepción en el lado francés fue una traición a la idea de asilo. El gobierno de Édouard Daladier, desbordado por la magnitud de la crisis y temeroso de la contaminación ideológica, decidió no acoger, sino internar. La playa de Argelès-sur-Mer, en el Rosellón, se convirtió de la noche a la mañana en un campo de concentración. El término campo de concentración se aplicaba entonces a los centros de internamiento. Las autoridades francesas consideraron a los refugiados indeseables y los amontonaron en la arena. La descripción de Argelès-sur-Mer es la de un infierno improvisado. Más de 80.000 personas, incluyendo miles de niños, fueron recluidas en un espacio abierto cercado con alambradas. Las condiciones eran infrahumanas. No había barracones. El refugio inicial eran huecos excavados en la arena. Y pronto llegó la disentería, la falta de agua potable y el tifus. Los soldados coloniales franceses, los vigilantes, no solo custodiaban a los republicanos, sino que los humillaban. Para el niño de la retirada, Francia no fue el país de la libertad, sino una prisión sin techo. Otros campos siguieron: Saint-Cyprien, Barcarès y más tarde Rivesaltes. Estos campos establecieron en el subconsciente del niño el significado real de un uniforme, de un soldado. Un hombre con un arma y un uniforme significaba hambre, alambradas, enfermedad y la pérdida absoluta de la dignidad. El concepto de la autoridad militar se ligó de forma irrevocable al sufrimiento. Pero lo peor aún estaba por llegar. En junio de 1940, la Francia que había internado a los republicanos fue invadida por la Alemania nazi. El régimen colaboracionista de Vichy, liderado por Philippe Pétain, asumió el control del país. Los españoles republicanos, que ya eran refugiados perseguidos por Franco, se convirtieron en exiliados doblemente perseguidos.
Vichy, aliado ideológico del franquismo y títere de Hitler, vio en los campos de concentración franceses una reserva de mano de obra, y peor aún, una población de rojos peligrosos. Muchos republicanos fueron entregados a la Gestapo. Cerca de 9.000 exiliados, entre ellos numerosos niños que habían pasado por Argelès o Rivesaltes, fueron deportados a los campos de exterminio nazis. El destino más famoso fue Mauthausen, el campo de los irrecuperables, donde miles de españoles murieron portando el triángulo azul de apátridas. Durante la ocupación, los niños españoles que no habían sido deportados convivían con el uniforme de la Wehrmacht. Veían a los soldados alemanes patrullar las calles de París y otras ciudades francesas. El terror se codificó. El sonido de las botas, el gris del uniforme, el casco metálico, el fusil. Todo ello se fusionó en una única imagen mental, la imagen del verdugo. Cuando los niños de la retirada vieron tanques y soldados acercándose a París en agosto de 1944, no vieron libertadores. Solo vieron, una vez más, uniformes. Y para ellos, un uniforme significaba la continuación de su pesadilla de casi 6 años. El avance de las tropas franquistas en Cataluña y la caída de Barcelona provocan el hundimiento del frente. La retirada se refiere al exilio de republicanos españoles al final de la Guerra Civil Española. Se produce en febrero de 1939. El número total de refugiados del norte que atravesaron Francia para regresar a la zona republicana en el otoño de 1937 será de unos 100.000, de ellos 63.000. Se usa para el contexto del éxodo masivo, aunque las cifras de la retirada final son mayores. Durante la Guerra Civil fueron evacuados de España 34.037 niños. Según los datos que barajan los expertos, hubo 33.000 niños y niñas evacuados en expediciones oficiales durante la Guerra Civil Española. Número de niños españoles evacuados a Francia, más de 20.000. Se calcula que unos 20.000 niños fueron evacuados a Francia. Campo de concentración de Argelès-sur-Mer. La playa de Argelès fue designada apresuradamente como zona de acogida, que en realidad se convirtió en un campo de concentración. El campo de Argelès-sur-Mer fue el primero de los campos de concentración construidos en el Rosellón, y en pocos meses ya alojaba a más de 80.000 personas. El campo de Argelès-sur-Mer fue el primero de los campos de concentración que se habilitaron en la región de Languedoc-Rosellón. Se creó el 1 de febrero de 1939. Mentos para los campos de Argelès-sur-Mer y Saint-Cyprien. Nuevas búsquedas para Vichy-Mauthausen. Españoles deportados en Mauthausen, cifras. Régimen de Vichy, españoles campos de concentración. La 9, Segunda Guerra Mundial, para la parte 3. El año es 1942. En las laderas escarpadas del macizo central francés, el terror de la ocupación nazi encuentra una resistencia feroz. Los exiliados de la Guerra Civil Española, hombres y mujeres que habían perdido su patria a manos del fascismo, se niegan a aceptar una doble derrota. Para ellos, la lucha no terminó en 1939, solo se había trasladado de escenario. Miles de republicanos españoles, muchos de ellos veteranos de las brigadas internacionales, se organizaron en el Maquis, el corazón de la resistencia francesa. Su objetivo no era solo liberar Francia del yugo de la Wehrmacht. Su propósito era más profundo, un ideal compartido por cada hombre en el exilio: luchar contra el Eje y esperar que, una vez liberada Europa, el ejército aliado continuaría hacia el sur para derrocar al dictador Francisco Franco. El sueño de una España libre era el motor que impulsaba cada sabotaje, cada emboscada, cada noche fría en las montañas. La sangre derramada en suelo francés era para ellos una inversión en el futuro de su propia nación. Dentro de esta vasta red de resistencia surgió una unidad legendaria, cuyos actos cambiarían el curso de la historia de París, aunque su propia historia sería olvidada durante décadas. Era la 9ª Compañía, conocida simplemente como la 9. Formalmente, la 9 era parte de la 2ª División Blindada de la Francia Libre, comandada por el general Jacques Leclerc, pero su composición era única. De los aproximadamente 160 hombres que la integraban, casi todos, alrededor del 90%, eran combatientes republicanos españoles. Eran antifascistas curtidos en la batalla, comandados por el capitán francés Raymond Dron, quien entendió y respetó el fervor político y la pericia militar de sus hombres. La 9 no era solo un regimiento de choque, era una declaración política. Sus vehículos blindados y semiorugas, cruciales para su misión de vanguardia, llevaban nombres, grabados que resonaban con la tragedia y el desafío de una guerra perdida. Sobre el metal del semioruga M3A1 se leía Guadalajara, Teruel,
Brunete, Belchite, Madrid. Eran las cicatrices de la derrota transformadas en armas de liberación. Cada vehículo era un fantasma que regresaba para reanudar la lucha contra el fascismo internacional. Cuando un semioruga llamado Guernica avanzaba por los caminos de Francia, no solo llevaba munición, sino también la memoria de los primeros crímenes aéreos contra la población civil. Tras el desembarco de Normandía en junio de 1944, la segunda DB se lanzó a la batalla con la 9 a la cabeza. Cruzaron el paisaje francés, luchando sin descanso, empujando a las desesperadas tropas alemanas en retirada. A medida que se acercaban a la capital, las noticias eran claras. París se había levantado en una insurrección desorganizada. El 19 de agosto, la policía parisina y la resistencia declararon un levantamiento general. Los alemanes se preparaban para aplastarlo, con órdenes de Hitler de reducir la ciudad a escombros si era necesario. El general Charles de Gaulle, sabiendo el valor simbólico y estratégico de la ciudad Luz, exigió que las tropas aliadas francesas fueran las primeras en entrar. La decisión recayó en Leclerc y su segunda DB. La división estaba exhausta y dispersa, pero la misión era urgente. Leclerc dio la orden final de penetrar las defensas alemanas. En su plan, la punta de lanza, la vanguardia que se abriría paso a sangre y fuego, sería la 9. La tarde del 24 de agosto de 1944, mientras el sol se ponía sobre la campiña, Dron recibió la orden de avanzar por el camino más directo, sin importar las bajas, para alcanzar el corazón de París, el Hôtel de Ville, el ayuntamiento. La 9 aceleró, dejando atrás al grueso de la segunda DB. Alrededor de las 9:20 de la noche, bajo una lluvia esporádica y el fragor del cañoneo alemán, el semioruga Ebro y el Guadalajara, seguidos de cerca por un jeep de reconocimiento llamado Norte, fueron los primeros vehículos aliados en irrumpir en el centro de París. Entraron por la Porte d'Italie, abriéndose camino por las barricadas y los focos de resistencia alemana. Disparando sus ametralladoras y cañones, la columna de españoles avanzó bajo el repicar de las campanas de la ciudad que anunciaban lo impensable. La 9 se dirigió directamente al Hôtel de Ville. Al llegar, la pequeña plaza se llenó del ruido de sus orugas y el estruendo de los disparos contra un nido de ametralladoras alemán cercano. Cuando el combate cesó momentáneamente, la escena que se reveló fue de euforia absoluta. Los parisinos salieron de sus escondites, asombrados, para abrazar a sus liberadores. Pero la liberación llegó con una paradoja ineludible. Aquellos hombres, la vanguardia de la libertad, hablaban español, no francés. Eran soldados duros, sucios, con rostros curtidos por el exilio y la batalla. Para los miles de niños refugiados de la retirada que habían pasado sus años de formación en campos de internamiento y bajo el terror de la ocupación, este momento de gloria no era inmediatamente legible como un rescate. En su memoria traumatizada, estos hombres blindados y armados no eran liberadores, eran simplemente soldados. Y un soldado, en el mundo de un niño de la guerra, siempre había significado sufrimiento, miedo y la amenaza constante de la alambrada. La celebración del adulto ocultaba el terror congelado del niño. La confrontación entre la esperanza de los mayores y el trauma de los niños estaba a punto de ocurrir. El año es 1944. La noche del 24 de agosto, París, la capital ocupada, siente el temblor en el asfalto. La vanguardia de la segunda división blindada de la Francia Libre, la unidad conocida como la 9, rompe el cerco alemán. El semioruga Guadalajara, pilotado por españoles, es el primer vehículo aliado en alcanzar el corazón de la ciudad, el Hôtel de Ville. La liberación ha comenzado. El impacto sonoro de aquella noche y el día siguiente fue ensordecedor para una ciudad que había vivido 4 años de silencio y sumisión. El ruido de los motores, el chirrido de las orugas sobre el adoquinado y, sobre todo, los disparos esporádicos de la escaramuza final en las calles de la capital francesa llenaron el aire. La ciudad se debatía entre una euforia desbordada y un miedo instintivo. Las campanas de Notre Dame sonaban en la madrugada del 25 de agosto, un himno que anunciaba el fin de la pesadilla, mientras los parisinos se lanzaban a las calles para recibir a los primeros liberadores. Pero la vanguardia, la famosa 9, estaba compuesta en su inmensa mayoría por exiliados republicanos españoles. Los primeros vítores de los parisinos se encontraron con un acento foráneo, con hombres que celebraban en español su victoria, con nombres en sus vehículos que evocaban batallas de una guerra ajena. Guadalajara, Teruel, Ebro. Para la población adulta, la distinción era clara. Estos eran los aliados, los que venían a liberar. Pero para los miles de niños españoles, refugiados de la retirada, hijos de exiliados que habían sobrevivido a campos de internamiento y a la ocupación nazi,
La distinción se borraba en el miedo grabado a fuego. Su cerebro solo registraba 3 conceptos: uniforme, casco y tanque. Los niños de la retirada, dispersos por los barrios y escondrijos de París, tenían un glosario visual del terror. El gris plomo del uniforme de la Wehrmacht era sinónimo de «el verdugo», pero también lo era el caqui sucio de los guardias coloniales que custodiaban los campos de Argelès-sur-Mer o Rivesaltes. Para ellos, cualquier hombre con un arma, cualquier símbolo de autoridad militar, era un mensajero de la violencia que los había expulsado de su casa y los había mantenido encarcelados en el exilio. La paradoja era cruel. Sus propios compatriotas de la 9, hombres, que bien podían ser sus tíos, sus primos o sus vecinos de pueblo, vestían el uniforme estadounidense. Un uniforme de tela caqui, diferente al gris alemán, sí, pero que portaba las insignias de una fuerza armada y un fusil reglamentario. Los niños, al ver el despliegue de la fuerza, al escuchar el estruendo de los semiorugas y de los tanques Sherman que les seguían, no veían un rescate, veían una nueva invasión. Se escondían instintivamente tras los escombros y en los portales. El miedo a ser capturados, a ser de nuevo clasificados como indeseables y deportados, como había ocurrido con miles de republicanos al infierno de Mauthausen, era un trauma heredado y vivido. El momento crucial llegó con la marea de la liberación. Detrás de los pioneros de la 9 llegaron los grandes contingentes estadounidenses y otras fuerzas de la Francia libre. Estos soldados, bien abastecidos y con la misión de ganarse a la población, comenzaron a distribuir sus raciones de emergencia, las K-Rations. En ellas viajaba un objeto de un valor incalculable en el París hambriento: el chocolate. Un soldado, quizás un americano, quizás uno de los españoles de la 9, que entendía perfectamente la angustia muda de aquellos niños con acento andaluz o catalán, se acercó a un portal. Allí, un grupo de niños exiliados observaban con los ojos dilatados, preparados para salir corriendo. El rostro del soldado estaba cansado, cubierto de polvo de la batalla, pero su gesto fue lento y deliberado. No levantó el arma, extendió la mano. En lugar del frío metal de un fusil o de la amenaza de un puño, el soldado ofrecía una simple barra de chocolate. Era una barra de azúcar y cacao, un lujo incomprensible. Durante los años de guerra y el exilio, la escasez había sido la norma. El dulce era una memoria lejana. Este trozo de chocolate, este simple y revolucionario acto, rompió la desconfianza acumulada durante años. El contraste era absoluto. La frialdad de los uniformes y las alambradas se disolvía ante el sabor dulce y rico que se fundía en la boca. El chocolate era una prueba palpable de humanidad, un certificado de que aquel uniforme no traía consigo el castigo, sino la bondad. Para los niños de la retirada, el soldado que ofrecía chocolate era, por primera vez en sus cortas vidas, una figura de autoridad que no representaba el horror. Era el punto de inflexión donde el trauma, codificado en el miedo al uniforme, comenzaba a ceder. La liberación de París no era solo la liberación de la capital francesa, sino también la primera prueba dulce y tangible de que el mundo, para aquellos niños, podía volver a ser un lugar donde no todos los hombres con armas eran el enemigo. El año es 1944. Agosto se convierte en septiembre. La euforia de la liberación de París da paso a una nueva, dura y amarga realidad para los miles de niños exiliados españoles que observan cómo el mundo sigue girando, pero no hacia su tierra. Los tanques y los semiorugas de la 9 continúan su avance, dejando atrás la ciudad luz liberada para centrarse en la destrucción total del Tercer Reich. Los niños de la retirada, que habían conocido el fin de un terror gracias a un trozo de chocolate, deben enfrentarse ahora a la lucha inacabada. El chocolate, un simple producto de ración militar estadounidense, fue mucho más que un dulce. Fue el catalizador del fin de un trauma específico. Por primera vez en la memoria grabada de estos niños, un hombre uniformado, con un casco y un arma, no representaba la amenaza inmediata de los bombardeos, el hambre o la deportación. Significaba ayuda, seguridad, incluso bondad. El contraste era visceral. La frialdad del metal de un fusil se oponía al sabor dulce y reconfortante del cacao. El enemigo visible, el soldado gris de la Wehrmacht, había sido reemplazado por un soldado en caqui que ofrecía un pequeño lujo inimaginable. Sin embargo, a medida que la Segunda Guerra Mundial se dirigía hacia su final en 1945, la esperanza que brotó en las calles de París se evaporó lentamente. Los republicanos españoles exiliados, incluyendo a los hombres de la 9, habían luchado con un objetivo doble: liberar a Francia y, acto seguido,
que los aliados dirigieran su maquinaria militar hacia el sur para derrocar a la dictadura de Francisco Franco en España. Ese segundo objetivo nunca se cumplió. A pesar de que Franco había sido un aliado táctico de las potencias del Eje e incluso había permitido la ayuda a Alemania e Italia, logró mantenerse al margen del conflicto directo y hábilmente se transformó de simpatizante del Eje a un baluarte anticomunista durante la naciente Guerra Fría. El apoyo de Estados Unidos y la indiferencia británica sellaron el destino de España. Franco, que había subido al poder en 1939 tras una cruenta guerra civil, continuó gobernando el país con mano de hierro hasta su muerte en 1975. Para los niños de la retirada, la liberación de París no supuso el regreso a casa. Significó pasar de ser refugiados en un país ocupado a ser exiliados permanentes en un país libre, sin poder regresar a su propia tierra. La lucha de sus padres, la de los maquis que continuaron la resistencia armada en la frontera, se convirtió en una causa solitaria. Los héroes que entraron primero en París, la 9, fueron convenientemente borrados de la narrativa oficial durante décadas. En la versión postguerra, Francia prefirió minimizar el papel de los republicanos y enfatizar que la liberación había sido únicamente obra de los franceses. El heroísmo de los españoles se convirtió en un recuerdo incómodo para la diplomacia, ya que ensalzar a los republicanos podía tensar las relaciones con el régimen de Franco. El reconocimiento histórico a la hazaña de la 9 fue dolorosamente tardío, emergiendo lentamente en la conciencia pública francesa y aún más tarde, en la española, con homenajes formales en el siglo XXI. Esta amnesia histórica, esta guerra de los olvidos, fue la última traición que sufrieron los exiliados. A pesar de haber ofrecido su sangre para liberar un país que primero los encarceló, su gesta fue relegada al rincón de la historia por conveniencia política. Pero para los niños que presenciaron aquel clímax de agosto, el recuerdo seguía siendo potente. El acto de dar un trozo de azúcar fue un momento de verdad ineludible. El chocolate se convirtió en la prueba física de que la justicia no era una abstracción política, sino una fuerza que podía manifestarse en la forma de un soldado con un corazón. Representaba la nobleza de la lucha que habían emprendido sus padres en España, y más tarde los hombres de la 9 en Europa. Para ellos, la liberación de París fue la primera vez que vieron que la fuerza militar, tan temida y tan asociada con el trauma de su exilio, podía estar al servicio de una causa justa y humana. Este legado, el mensaje del chocolate, es la lección de que el terror puede ser derrotado no solo con balas, sino con el más simple de los gestos, un acto de bondad en medio de la guerra. La promesa de esperanza, al menos en esa capital, vino con uniforme, y tuvo un sabor dulce a cacao.